bueno, en la barra de la cocina tomándome un buen vino, porque esta camiseta me hace generar ganas de comer. Pero bueno, no vamos a hablar de comida mexicana, ni vamos a hablar de México precisamente, pero creo que este tema que vamos a tocar hoy sí puede interesarle a todos en general. Desde cualquier país del mundo creo que este tema puede tener influencia. Pero vamos a enfocarnos precisamente a un tema que nos está abordando ahora a todos los colombianos, y es que estamos a puertas de elecciones en el año 2022. Estas son unas de las elecciones más importantes que se juegan en el país, es decir, vamos a elegir Congreso y Cámara de Representantes y vamos a elegir presidente para el próximo periodo presidencial 2022-2026. Son elecciones decisivas para nuestro país después de la crisis sociopolítica y económica que estamos cruzando, donde hubo un paro en el año 2021 que fue de bastante impacto, donde se critica un gobierno como el más impopular que ha habido en la historia de Colombia, y pues hay unas decisiones en juego hacia dónde va a tomar rumbo el país. Y todo esto se va a definir pues con estas elecciones. Entonces, basado en eso, estamos creando este capítulo de Lectuber para ustedes hoy. Como les digo, esto puede tener interés a nivel general, porque en todos los países con una democracia activa puede ser de utilidad, y pues no es enfocado solamente a la política de Colombia, sino a cualquier forma de ejercer democracia. Y tengo una pila de libros que se alcanzan a leer algunos títulos, y pues aquí tengo otro en la Kindle que me gustaría recomendarles para que ustedes lean al menos uno, dos o los que puedan leer antes de tomar una decisión sobre qué candidato político apoyar. La invitación es generarse un criterio propio, buscarlas como las condiciones o las propuestas que tiene cada candidato, y basada en la información que tienen estos libros, cuál es ese candidato que yo debería elegir, qué es lo que quiero yo y qué es lo que quiero que ese candidato represente para mis decisiones y para las decisiones de la sociedad, para mejorar un poco lo que está, para evitar caer en engaños, para evitar caer en manipulación política, etc. Les invito a que hablemos de libros, a que hablemos de esta pila de libros, y para que analicemos cuál es el contenido que tienen y por qué los recomendaría para tomar una decisión en horas de elecciones. Te invito a que hablemos de libros y de esos libros que nos ayudarán a escoger mejor un candidato para cualquier elección alrededor del mundo en la democracia. Hola amigos y amigas, aquí estamos nuevamente en una historia, en un capítulo nuevo para hablar de libros, lo que más nos gusta. ¿Por qué les traigo esta pila de libros? Entonces, para que conozcamos un poco de qué se trata cada libro y por qué nos podrían ayudar a tomar una buena decisión a la hora de elegir. Porque tienen contenido de ficción, no ficción o de novela histórica que nos pueden ayudar a tomar un rumbo hacia dónde queremos, qué es lo que nos espera, cómo está la sociedad, sea una sátira, sea una ficción, como les digo. Pero todos estos libros tienen algún mensaje que nos pueden ayudar a tomar decisiones a la hora de elegir ese candidato que nos puede representar y que puede aportarle a la sociedad como tal. Y bueno, para dejar claro, aquí no hay ninguna inclinación, que derecha, que izquierda, que centro, que azul, que rojo, que blanco, que verde, negro, etcétera. Esa ya es la decisión de cada quien. Lo que yo quiero es que ustedes lean estos libros para que ustedes se formen un criterio y vean quiénes les pueden hacer daño al país y quiénes no, aplicado, como les digo, a cualquier país. Tengo estos dos libros, son del mismo escritor, que se llama Yuval Noah Harari. Un hombre que es israelí, escribió estos libros, y en este, que es uno de sus libros, mejor dicho, el libro que más copias ha vendido de su serie, Sapiens, de animales a dioses, nos cuenta desde el cazador-recolector hasta el hombre en sociedad, cómo se ha conformado la sociedad en el mundo, cómo se han conformado los grupos sociales, cómo se ha conformado la ideología política, la ideología del dinero, la ideología de la religión, la ideología de la sociedad como tal, el comportamiento del humano en masa, el comportamiento del humano como individuo, etc. Es súper bueno, muy importante que se lea en estas épocas. De verdad que leer este libro nos ayuda a entender tantas cosas que creería que, bueno, todos estos son importantes, pero creería que el principal debería de ser este. Y por supuesto estas 21 lecciones para el siglo XXI, que nos habla sobre
cómo cuestiona sobre nuestro pasado, cómo podemos vivir nuestro presente y cómo estamos como sociedad, como política, como religión, cómo nos estamos comportando como humanos y para dónde puede ir la sociedad si continúa con el comportamiento que tenemos actualmente. Por supuesto, aquí vamos a mostrar así en grupo para que nos rinda. Miren, tengo estos libros. Definitivamente hay que leerlo, chicos. 1984, mejor dicho, todos estos libros que tengo aquí y este que está acá, saquémoslo, es distopía. Todos estos libros que tengo acá son de distopía, es decir, futuros indeseados que no queremos tener y que generalmente se representan esos futuros indeseados por una enfermedad o una pandemia, por una situación política no deseada, por gobiernos totalitarios, por crisis ambientales, entre otros. Esos son los futuros distópicos o futuros indeseados. Vamos a comenzar con Fahrenheit 451, un libro que nos ayuda a cuestionarnos sobre qué estamos haciendo. O sea, nos distraen permanentemente para que no tengamos como el criterio de tomar decisiones y pasemos de largo todas las decisiones de ese gobierno. Ese es el tema que trata Fahrenheit 451. La gente no debe leer, está prohibido leer porque está prohibido construirse estos criterios que les estoy recomendando aquí. Por eso les digo que es bastante interesante leer este libro en épocas previas a elecciones. Nos ayuda a formarnos un criterio de no dejarnos manipular, de entender cómo nos puede manipular para que estemos siempre ocupados y no tomamos decisiones con criterio. También tenemos ensayos sobre la ceguera. Este libro es brutal, por decirlo así, es muy impactante, sobre una enfermedad que llega al mundo y lo condena al fracaso porque estamos acostumbrados a depender de herramientas y sin la vista pues no podemos usar esas herramientas, entonces el humano está condenado a la perdición. Genial, un libro excelente. Este es uno de los libros que más me gustó en el año pasado, 2021, recomendado. De verdad que vale mucho la pena leer este tema, ver cómo este gobierno de este libro maneja esa pandemia de la manera tan desastrosa que la maneja. Es súper interesante y nos ayuda a plantearnos qué están haciendo los gobiernos, cómo el humano, o sea, cuando nos enfrentemos a una situación como esta, cómo podríamos sobrevivir. ¿Tenemos algún plan B? En este libro no lo tiene, entonces me parece muy interesante poder cuestionarse en ese sentido con este libro. También tenemos Rebelión en la Granja. Este sí tiene un tema con un poco más de inclinación política porque es una sátira. Es una sátira a la Revolución Rusa. Por acá yo tengo el enlace para que miren un poco más de detalle sobre a quién se dirige este libro, a quién critica, cómo lo critica, pero lo principal es que este libro refiere a esos modelos de gobierno donde se cree que son comunistas o que se cree que son para todos, un gobierno para todos, pero resulta que los gobernantes, los líderes, van obteniendo un totalitarismo y pues se va olvidando todos sus ideales. Entonces, lo que nos invita a este libro es a reflexionar a quién estamos eligiendo, a quién vemos como un buen líder y cómo se podría convertir un buen líder con el poder, cómo podría transformar el poder en un buen líder. Entonces, analizar todos esos detalles antes de tomar una decisión tan importante como elegir un mandatario. Por eso lo recomiendo. También, por supuesto, está El cuento de la criada. El cuento de la criada es un libro bastante impactante donde nos cuenta cómo Estados Unidos cae en un gobierno teocrático. Esto quiere decir que es un gobierno que basa sus decisiones a través de lo que demande la religión y Dios. Entonces se vuelve un gobierno, como decir, opresivo, sobre todo con las mujeres. Bastante interesante para estas épocas. Con el tema de la religión y la política, para cuestionarse sobre ese tema. Y por supuesto tenemos a este libro, que diría que es uno de los más importantes. Yo creo que sí o sí deberíamos de leer estos dos libros antes de tomar una decisión ante un gobierno. ¿Por qué 1984? Bueno, ya hemos oído hablar del Gran Hermano, donde un gobierno, una dictadura, nos vigila, o mejor dicho, cuestiona y mantiene al margen a toda la sociedad que pertenece a los miembros del partido del Gran Hermano, el SOSIN, socialismo inglés.
El libro como tal también es una crítica a las formas de gobierno totalitarios, cómo los gobiernos manipulan, cómo ese gobierno manipula la información, cómo todo lo vuelven como una mentira, ya no es una mentira, sino que es una verdad objetiva. Mejor dicho, entonces este libro nos permite analizar eso, cómo puede un gobierno manipularnos, cómo puede distraernos, cómo puede convencernos de que las cosas están bien cuando no lo están, cómo un gobierno puede crear un enemigo, o sea, puede crear el monstruo para luego sacar al héroe. Este libro nos demuestra todo eso. Súper interesante, súper importante, nos ayuda a cuestionar mucho las formas de gobierno de cualquier tipo y tomar decisiones. Entonces, de verdad que este libro es muy importante para leerlo. El coronel no tiene quien le escriba y 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Vamos a hablar primero del coronel no tiene quien le escriba. Esta es una historia de un coronel retirado que está esperando una carta del gobierno donde se le hará reconocimiento por sus servicios prestados a la patria. Naturalmente traducido a, está esperando una pensión por haber sido soldado de la patria y por haber defendido la nación frente a los enemigos. Pero el coronel vive en precarias condiciones y la patria no responde. El coronel va todos los días al muelle a esperar que un barco le traiga la notificación sobre su reconocimiento y este no llega. Este libro como tal sí creo que es una crítica más directa a las formas de gobierno, porque García Márquez sí tenía unas inclinaciones un poco más socialistas, pero el libro nos deja esa enseñanza de cómo se está tratando, o sea, siempre, o mejor dicho, nos invita a pensar desde la empatía, cómo están los demás, no solo qué me beneficia a mí, sino qué le puede beneficiar a los demás. Me parece que este libro es muy adecuado para tomar esas decisiones. 100 años de soledad, una historia que nos trata un poco como de historia de inicios del siglo XX, de finales del siglo XIX. Muchos usan esa frase como que muy macondiano con todo lo que nos pasa en el país. Creo que deberíamos de entender un poco esa frase porque es muy macondiano, basados en la historia como tal. No es, digamos así, que digamos, no, yo voy a ir a tomar una decisión basada en este libro, pero creo que sí nos ayuda a entender un poco cómo eran esas sociedades de un siglo atrás, más de un siglo, y pues nos ayuda a entender cómo estaba Colombia fundamentada en esas épocas. Interesante. La perra de Pilar Quintana, una historia sobre una mujer del Pacífico colombiano que anhela ser madre y adopta una perra y le da todo su amor, pues el amor que no le puede dar a ese hijo que no logra concebir. El libro es una historia, como les digo, basada en el Pacífico colombiano, creo que es en Juanchaco como tal, cerca de Buenaventura. Y pues lo que nos refleja el libro, aparte de una historia de una madre frustrada, es cómo viven esas personas del Pacífico, cómo están, como decir, en unas situaciones un poco precarias, aislados, cómo esa utopía de vivir junto al mar se puede convertir también en una distopía, en un futuro o en un presente totalmente indeseado. Y pues que muchas personas viven de esa manera, donde tienen que montarse en una lancha y viajar por horas para encontrar servicios médicos, para encontrar alimentos, etcétera. Entonces este libro creo que nos refleja mucho esa realidad de muchos rincones del país donde el abandono está totalmente presente y pues nos ayuda a entender un poco cómo viven estas personas y cómo sobreviven al día a día. Largo pétalo del mar, me parece muy interesante, sí tiene un tema un poco de inclinación política sobre Salvador Allende, que fue un presidente socialista en Chile, cómo fue su desempeño, cómo fue el fin de su gobierno, cómo fue la sociedad o cómo se detuvo, como decir, un desarrollo de la sociedad frente a esta situación. Aparte de esto también nos cuenta sobre esa guerra civil en España donde Franco llega al poder a través de una dictadura, entonces nos cuenta cómo vivieron las personas desde la perspectiva de un perseguido, cómo vivieron estas personas tanto la caída de Salvador Allende por Augusto Pinochet y pues sobre la caída de España o la toma del gobierno de España por Franco. Entonces esta historia nos cuenta un poco sobre eso, importante leerla. ¿Cuál libro agregarían de estos que de pronto yo no he mencionado? Recuerden que estos libros no tienen ninguna inclinación política, pero me parece que son bastante influyentes para la toma de decisiones con base a sus temáticas. Dune, de Frank Herbert. Este libro tiene un tema bastante político
y mezcla todo el tema como de metafísico, como religión, como política, todos mezclados, como monarquías, etcétera, de una tierra ficticia que es la tierra de Arrakis, o los planetas que hacen parte, que conforman el imperio de Padishah, el emperador. Este libro entonces nos toca un tema bastante político, sobre las formas de gobierno, sobre los complots, sobre las alianzas, sobre las traiciones, como decir lo sucio de la política y cómo esas alianzas pueden derrocar a un aliado, cómo esas alianzas generan enemistades, cómo se tuercen los hilos de la política, de las decisiones, de los gobiernos. Además que un tema muy importante sobre la sobreexplotación de las materias primas del medio ambiente, pues que nos deja como ese mensaje como expuesto allí sobre cómo estamos manejando nuestro medio ambiente. Nos importa más la extracción de minerales y lo que tengamos en la tierra y destruyamos nuestro planeta para conseguir esos minerales y pues quedarnos prácticamente sin recursos naturales. Muchas de las cosas que tiene este tema aquí Dune nos dejan cuestionándonos cómo estamos manejando nuestro planeta. Creo que es un símil con las sociedades. Este libro fue más o menos de los años 70, pero creo que está muy actualizado para el tema de política, para el tema medioambiental, para el tema de cómo se mezcla la religión y la sociedad, cómo se mezclan las creencias del mundo, cómo se influye en una persona a través de sus creencias. Creo que este libro nos ayuda mucho. Harry Potter, podría decir que la saga completa, lo que pasa es que no les iba a traer 7 libros acá para enseñarles, porque creo que con el primero nos basta para explicar un poco la idea de por qué Harry Potter. ¿Por qué Harry Potter? Porque Harry Potter nos habla sobre ideologías de supremacía, sobre razas arias, o que razas que se consideran arias, y cómo eso divide, genera polarización, donde algunos están a favor, otros están en contra, donde un totalitarismo quiere gobernar y dominar y exterminar a todo el que no pertenezca a esa como decir, esa pureza de la sangre, y cómo los otros buscan defender pues esa igualdad y esa pluralización, no sé cómo decirlo, esa variabilidad de ideologías para hacer una sociedad más completa, más competente y más complementaria, en lo que a algunos debilita, pues a otros los fortalece. Creo que ese es el tema que me parece tan importante para comparar con este tema de toma de decisiones políticas. También tenemos a Momo. Momo no nos habla de política, no nos habla de visiones, pero sí nos habla del manejo del tiempo. ¿Cómo manejamos el tiempo? ¿Cómo administramos esto? ¿Cómo dejamos de ser niños para ser acartonados? ¿Cómo el capitalismo nos domina? ¿Cómo el capitalismo y la necesidad de generar dinero nos absorbe y se nos olvida los momentos valiosos, lo que de verdad vale la pena? Cómo nos encajonamos en edificios grises y en casas cada vez más chiquitas. Esto es lo que nos enseña Momo, cómo valorar ese tiempo, cómo valorar las cosas, cómo aprovechar los momentos, porque la vida no vuelve, y cómo aprovechar esos momentos, que a veces pensamos que entre más productivos somos, más efectivos vamos a ser en el campo laboral, y lo que estamos haciendo es generando dinero para generar como decir, placebos que al final pues nos dejan igual de vacíos, porque se nos va el tiempo y no alcanzamos a obtener lo que queremos. Momo nos enseña eso, muy linda la historia, bastante suave de leer, y pues nos deja esa gran enseñanza, cómo estamos usando nuestro tiempo. Por otro lado tenemos este maravilloso libro que pronto les haré una reseña, Matar a un ruiseñor, que nos enseña primero sobre segregación, de cómo estaban segregados las personas por su color de piel en las épocas de los 60 en Estados Unidos. Nos enseña sobre eso, nos enseña sobre el perdón, sobre la reconciliación, sobre el amor más fuerte que el mismo odio, cómo la ignorancia nos hace detestar temas y nos hace ir en contra de una ideología cuando ni siquiera tenemos conocimiento de lo que esa ideología pertenece, cómo la ignorancia nos lleva a cometer tantos errores, y simplemente porque una persona tiene una condición social o económica, entonces ya lo juzgamos y lo señalamos sin siquiera un debido proceso. Me parece que este libro tiene toda esa temática, nos enseña sobre el perdón, sobre el amor, sobre la inocencia de los niños. Es maravilloso este libro, por eso lo recomiendo, léanlo. Me parece muy apropiado para hablar sobre el perdón, la reconciliación y sobre cómo salir adelante en una sociedad tan llena de odio como la que tenemos hoy en día.
último, estos dos libros que ya tienen un poco de temas como más de punto de vista económico. El primero, Véndale a la mente, no a la gente, perdón. Este libro nos enseña cómo, a través de la psicología del consumo, sobre neuromarketing, cómo hacer para que una persona compre una idea, compre un producto, compre un servicio. Creo que es interesante en este tema de elecciones, porque es que esto nos enseña cómo nos manipulan muchas veces para que adquiramos un producto. Entonces, es porque usted se lo merece. O por ejemplo, en temas políticos, cuando nos empiezan a hablar pues de lo que queremos escuchar y cómo nos convencen con eso. Tener un poco más de criterio, entender que muchas veces nos están vendiendo una idea para que la compremos y vamos convencidos de que esa es la idea que debemos elegir, pero no estamos siguiendo nuestro propio criterio, sino que estamos dejándonos convencer por manipulación a nuestra mente, indagar más, investigar más y no dejarnos convencer tan fácil de las propuestas de que muchos proponen. Para terminar, les recomiendo muchísimo este libro. Oímos hablar de, es que nos están subiendo el salario mucho, nos estamos hablando de inflación, nos están hablando del alza del dólar, de la economía. Pues este libro no nos va a enseñar sobre el mercado bursátil, ni nos va a enseñar cómo manejar un país en temas económicos, ni nos va a enseñar cómo debería comportar la economía de un país y arreglar la economía que en este momento tenemos de inflación tan alta. Pero sí nos ayuda a entender cómo es ese tema de la inflación, nos ayuda a entender por qué muchas veces que nos suban el salario no significa que vamos a tener más dinero. Nos explica muchas temáticas sobre temas de economía básicos para personas que de pronto no tenemos mucha experiencia en ese tema de la economía. Me parece súper relevante. Te puede enseñar mucho cómo funcionan las burbujas, etcétera, para tener un poco más de criterio cuando nos dicen que nos van a aumentar el sueldo y nos digamos, no, ese sueldo está súper bueno, pero ¿qué implicaciones tiene una alza tan elevada del sueldo? Que imprima más billetes, por ejemplo, ¿qué nos puede implicar? Etcétera. Este libro nos enseña sobre todo eso, entonces me parece súper relevante entender temas económicos un poco más, ir un poco más allá, o sea, no dejarnos convencer, que la propuesta me dice que la propuesta de tal candidato me dice que vamos a tener mejores salarios para el año 2023, pues, ¿qué implicaciones puede tener eso? Eso nos lo puede explicar un poco más. Puede que no vamos a entender a la perfección, pero sí vamos a tener un poco más de criterio para entender todas esas propuestas en temas económicos. Yo recomiendo estos libros más que para que salgan a elegir un candidato ideal, para que comprendamos muchas situaciones que ignoramos, en temas de religión, en temas de socioeconómicos, en temas, más que todo socioeconómicos. Estos libros en general, sean ficción o no, tienen mucho sentido real y nos ayudan a entender muchas de esas cosas que de pronto desconocemos o que nos ayudan de pronto a tener más criterio sobre qué decisiones vamos a tomar. No les estoy hablando de inclinaciones políticas. Este libro sirve para cualquier inclinación política, solo les pido que por favor analicen el contexto, analicen qué les están proponiendo y así tomar una decisión. Invitados entonces a tomar decisiones con esto, pero sobre todo invitados a tomar la decisión, a votar, porque no nos quedemos en la casa pensando que porque siempre ganan los mismos entonces no vale la pena. Tu voto cuenta, tu voto suma y tu voto ayuda a elegir el candidato que prefieres. Entonces, al leer estos libros, les digo, lean alguno, al menos uno, todos son relevantes, pero sobre todo los de distopía, los de economía, por ejemplo, nos pueden ayudar mucho a tomar esa decisión y a no votar con miedo, ni con rabia, ni con odio, ni para como que voto por este para perjudicar a este, no, hagámoslo a conciencia y que nos beneficia a todos como sociedad en temas medioambientales, políticos, sociales y económicos. Nos vamos. Volvemos pronto con una nueva reseña de un libro o de una lista de libros que pueda recomendarles, pero pues nos vemos pronto en un nuevo capítulo de Lectuber para que sigamos hablando de libros. Chao.